A ver, ¿y si algunas de las historias más antiguas que conocemos no fueran solo eso, relatos, sino una especie de mapas simbólicos? ¿Y si dentro de ellas hubiera un mensaje codificado esperando a que alguien lo descifre? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno a explorar esa posibilidad. Y todo esto arranca de una afirmación, bastante potente del Nuevo Testamento. La idea es que las escrituras antiguas, lo que era la Biblia en tiempos de Jesús, no son solo un conjunto de historias, sino que, en realidad, están hablando de Él. Esta, según una corriente de interpretación, es la clave que permite descifrar ese código, leer todos esos textos como si fueran un único testimonio. Para que se entienda bien cómo funciona esto, nos vamos a centrar en 3 símbolos clave del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo, desde una perspectiva teológica cristiana muy concreta, estos símbolos se van entrelazando para contar una única y gran historia. Nuestro recorrido va a ser el siguiente. Primero vamos a ver qué es eso de la profecía oculta para entender el método de lectura. Luego nos metemos a descifrar 3 símbolos superimportantes: la roca del sacrificio, la escalera al cielo y la serpiente sanadora. Y al final veremos cómo todas estas piezas encajan en una sola imagen. Empezamos con la primera pieza del puzzle, una profecía oculta. Porque, claro, antes de ponernos a analizar los símbolos, tenemos que entender la lente a través de la cual se miran estas historias para encontrarles un significado más profundo. La idea clave aquí, que se inspira en pasajes como el de Lucas 24, es que estos textos tan antiguos no son una colección de leyes, poemas e historias sin más. No, funcionarían más bien como un mapa del tesoro, donde cada historia es en realidad una pista que apunta una y otra vez hacia una figura central y un plan mucho más grande. Vale, nuestro primer símbolo nos lleva directos a un drama en mitad del desierto. Hablamos de la roca del sacrificio, una historia que trata sobre cómo el juicio puede acabar cayendo sobre un inocente y que presenta un cambio de paradigma, radical. La escena es muy tensa. El pueblo de Israel, muerto de sed y en plena rebeldía, se merece un castigo. Moisés levanta su vara, que, ojo, es la misma que usó para las plagas de Egipto. Todos esperan que el golpe les caiga a ellos. Pero de repente, en un giro totalmente inesperado, el juicio no va para los culpables, sino para una roca inocente. Y de ese golpe, en lugar de destrucción, que sale, pues agua que da vida. Y aquí está la clave para descifrar el símbolo. Siglos después, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo establece una conexión directa y afirma sin rodeos que aquella roca era un símbolo de Cristo, así de claro. Así que, al descifrar el código, cada elemento cobra un nuevo significado. La roca, claro, se interpreta como Cristo, la figura inocente. La vara del juicio pasa a representar el castigo por el pecado. Y el agua que brota de esa roca golpeada simboliza una bendición divina, el Espíritu Santo, que nace justo de ese sacrificio. Pero es que la historia se complica más tarde, en el libro de Números. El pueblo vuelve a rebelarse, pero esta vez la orden de Dios es distinta. Hablad a la peña. Ya no hay que golpearla. La interpretación teológica de esto es que el sacrificio, o sea, el golpe, fue un evento único y suficiente. A partir de ahí, los beneficios de ese sacrificio se consiguen simplemente pidiendo, es decir, hablando a la roca. Pasamos ahora a nuestro segundo símbolo, que nos habla de un problema diferente. Ya no es la sed física, sino una brecha espiritual muy profunda, la escalera al cielo. Pensemos en Jacob. Está huyendo. Acaba de engañar a su padre y a su hermano. La fuente describe su estado de ánimo como de agobio total por la culpa, sintiendo que su pecado ha creado una especie de abismo infranqueable entre él y Dios. Y es en ese momento de desesperación máxima cuando se queda dormido. Y en su sueño Jacob ve una escalera que conecta la tierra con el cielo. Y de nuevo, el Nuevo Testamento nos da una interpretación directa. Jesús se refiere a sí mismo como ese punto de conexión, el Hijo del Hombre, sobre el cual los ángeles suben y bajan, haciendo un eco clarísimo a la visión de Jacob. Aquí, la escalera simboliza a un intercesor único. Su base, que está en la tierra, representa la humanidad, la conexión con las personas, y su cima, en el cielo, representa la divinidad, la conexión con Dios. Según esta lectura, es este doble anclaje lo que le convierte en el único puente capaz de salvar ese abismo que sentía Jacob. Y esto nos lleva al tercer símbolo, que es quizá el más desconcertante de todos, la serpiente de la sanación. Una historia que parece una contradicción de principio a fin. La situación es gravísima. El pueblo está siendo mordido por serpientes venenosas, que en la Biblia suelen simbolizar el pecado y a Satanás. Se están muriendo por el veneno. Y la solución que da Dios es extrañísima: construir una imagen de lo que les está matando, una serpiente de bronce, y levantarla en un poste para que todo el que la mire se salve.
Y esta es la pregunta del millón que nos deja la historia. Es una paradoja en toda regla. ¿Cómo es posible que el símbolo del problema sea también el símbolo de la solución? Pues una vez más, la interpretación la encontramos en el Nuevo Testamento. Este versículo nos da una solución teológica a la paradoja, la idea de que una figura inocente, el que no conoció pecado, asumió la naturaleza misma del problema, lo hizo pecado en nombre de los demás. Y aquí se ve la lógica simbólica. A ver, la serpiente de bronce no era venenosa, pero tenía la forma de una serpiente venenosa. Pues de una manera muy parecida, se argumenta que una figura inocente tomó sobre sí la forma del problema, es decir, la consecuencia del pecado, para anular su poder mortal, ofreciendo vida a quienes miraran hacia ella con fe. Muy bien, hemos analizado 3 historias muy distintas, de 3 libros diferentes del Antiguo Testamento. Ahora toca unirlas para ver cómo, según esta perspectiva, no son para nada historias separadas. Cada símbolo nos revela una cara distinta de una única historia. La roca representa el sacrificio que sustituye al culpable. La escalera, el papel de mediador, de intercesor único. Y la serpiente, la fuente de poder para vencer al mal. Juntos forman una imagen muy completa del papel que se le atribuye a Cristo. Así que el argumento final es que estos patrones no son ninguna coincidencia. Se presentan como un diseño hecho a propósito. Un código metido dentro de las Escrituras que, cuando se descifra, revela una historia coherente y unificada sobre sacrificio, intercesión y victoria. Y esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si estas historias contienen este nivel de simbolismo, ¿qué otros patrones o mensajes podrían estar ahí, esperando a ser descubiertos en otros relatos antiguos que creíamos conocer de memoria?